Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su espacio Matrimonios Sólidos, Familias Felices, dentro del concepto que pues llamamos y manejamos como reingeniería matrimonial. Mi nombre es Jorge Chacón Sotelo y un gusto, un placer estar con todos ustedes en esta tarde, en esta ocasión. Vamos a hablar de un tema muy interesante, muy valioso, que tiene que ver justamente con los tipos de crisis en la pareja. Esto es algo que es mucho más común de lo que uno pudiera imaginarse, de lo que uno pudiera pensar, porque pues la vida matrimonial siempre va a ser una constante fricción. Más allá de todo lo que se pueda trabajar y todo lo que se pueda llevar a cabo para poder hacer que la relación sea plena, hay que entender algo. Los problemas en la vida matrimonial siempre van a existir, siempre van a surgir roces, diferencias de criterio, de opinión, diferentes necesidades, gustos, deseos, planes y demás, porque son dos seres humanos diferentes. Y eso va a provocar inevitablemente que haya conflictos, que haya problemas, que haya roces, diferencias. Entonces el punto no es evitar que no haya problemas, un matrimonio para siempre feliz, eso solo pasa en los cuentos de hadas, y creo que ni así es. La verdad es que el punto fundamental de una relación de matrimonio no se trata de evitar que haya problemas. Los problemas van a surgir. El punto clave es saber resolverlos, enfrentarlos, no posponerlos, no evadirlos, no negarlos. Enfrentarlos de una forma proactiva o de una forma asertiva, y que tengamos esa habilidad, tengamos esa capacidad, esa madurez emocional para poder enfrentar cualquier roce que ocurra dentro del matrimonio, cualquier diferencia de opinión, de criterio, de gustos y necesidades que podamos tener, y enfrentarlo, resolverlo, y que ese problema que surgió hace un momento, por decir hoy o el día de ayer, que esa situación que surgió no vuelva a ser problema el día de mañana. Y eso es algo de lo que tenemos que trabajar. Entonces hoy hablaremos un poco de algunas de las crisis que surgen en la vida matrimonial y que inevitablemente pues van a provocar que tengamos una serie de conflictos, de opiniones y de necesidades que pueden ser satisfechas o no dentro de la vida matrimonial por mi cónyuge. Y bueno, pues eso nos pueda generar momentos de placer, momentos de plenitud, o nos pueda generar simple y sencillamente frustraciones y cuestiones que nos creen ciertas desilusiones. Pero bueno, hay que tener en cuenta esto. Mire, una de estas primeras crisis que pueden surgir dentro de la vida matrimonial es el desgaste natural que existe dentro de la convivencia. Cuando se es recién casado, cuando tienen poco tiempo de vivir en pareja, de vivir juntos, pues resulta que todo es novedoso, todo es agradable, todo es un descubrimiento continuo, constante de formas de actuar, de formas de ser, y eso es algo que puede llenar de ilusión, puede llenar de entusiasmo. Una relación nueva, una relación inicial de la vida matrimonial puede ser muy enriquecedora porque se van descubriendo muchas cosas de cada uno de los dos dentro de la vida matrimonial. Es un acoplarse, es en irse acomodando, ajustando a un modo de vida diferente al que traían de cuando eran solteros. Sin embargo, esta situación de irse acoplando puede durar varios meses, o incluso algunas parejas puede llegar incluso a algún par de años en el acoplarse, en el poderse entender y poder ir resolviendo cosas y situaciones. Aceptarse también es muy importante dentro de la vida matrimonial, saber entender cuál es el grado de respeto que se debe de tener en la forma de hablar, en la forma de comportarse, en la forma de enfrentar las situaciones, ¿sí? La aceptación y el respeto es fundamental, y eso va creando mucha confianza.
va creando esa confianza para poder ir depositando todos nuestros planes, nuestros sueños, nuestros gustos, nuestras necesidades en manos de nuestra pareja. Y no me refiero a que él o ella tenga que resolverlas, no, simplemente a que nosotros podamos externarle todas esas cosas, podamos decirle a nuestra pareja con toda confianza cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras dudas, qué es lo que nos apasiona y lo que no, lo que nos gusta y lo que nos enferma y nos molesta. Y tener esa confianza, esa libertad, sabiendo que mi pareja tendrá el respeto suficiente para poder escucharme y no me va a estar censurando, no me va a estar criticando, no se va a reír o burlar de mí y etiquetarme como por ser muy infantil o muy inmaduro, etcétera, etcétera. Entonces eso se va construyendo, pero toda esa construcción llega a un punto en donde por la misma naturaleza de la convivencia, del roce diario, del descubrimiento diario que tenemos de nuestra pareja, va a generar que tarde o temprano tengamos nosotros una situación de desilusión, que se vaya erosionando justamente esta relación que surge de forma inevitable en nuestra vida matrimonial. El desgaste es natural, por eso es importante que siempre tengamos presente que hay que alimentar, hay que tener estas iniciativas y no dejar por entendido que me aman o que amo y que pues ya las cosas están sobreentendidas. Es muy típico, es muy común que los varones ya no tengamos esa actitud de conquista, esa actitud de romanticismo después de ciertos años de matrimonio. Y esto es algo que es muy tangible en las mujeres, en las parejas en general. Y esto es algo a lo que me refiero cuando hay varones que ya no están en ese canal del romanticismo, suponen muchos que pues, ¿para qué te digo que te amo si ya lo sabes? Por eso me casé contigo, dicen algunos, cuando su esposa le está reclamando en algunas ocasiones que ya no le lleva flores el día de su cumpleaños, o que ya no le abre la puerta del auto para que se suba, o que ya no le acomoda la silla cuando van a un restaurante a comer, a cenar. Y esos pequeños detalles ya se dan por sentados, por hechos, ¿no? Y esto es algo que hay que tomar en cuenta porque la relación se va desgastando a medida que se van cumpliendo años y años y años de vida. Y justamente entra la segunda crisis o la segunda característica de la crisis, que viene siendo la monotonía. La monotonía, que es algo que va hastiando la relación de matrimonio, algo que va generando enfado, generando desilusión, generando dudas e incertidumbres respecto a aquellas cosas que sí son realmente importantes y valiosas. Y eso es entonces algo que debemos de considerar. La monotonía y el desgaste emocional que va surgiendo en la vida matrimonial son algunas de las crisis que surgen dentro del matrimonio, y que es importante que usted y yo, que todos los que estamos viviendo en parejas, ya sea casados, en unión libre o concubinato, podamos tener bien presente. Una de las crisis que va a surgir en la vida matrimonial va a ser, algunos estudiosos de la materia hablan de que alrededor de los 5 a 7 años empieza más o menos una etapa de crisis. Para algunos es antes, ¿no? Puede ser a los 2 años aproximadamente, cuando termina la etapa del enamoramiento, ¿sí? Esta etapa donde nuestros sentidos y nuestro razonamiento está embotado, está emborrachado, permítame usted la expresión. Y entonces en esta etapa del enamoramiento, cuando termina, que es más o menos al año y medio, a los 2 años, el esposo o la esposa se da cuenta de con quién se casó, de cuál es verdaderamente la persona a la que eligió para vivir en matrimonio. Entonces entra una crisis
Esta crisis donde pues ya empieza a haber una situación de decir, oye, espérate, no eres quien yo pensaba. Pero bueno, hay otra crisis que es a los 7 años aproximadamente, donde va este desgaste, donde ya las cosas se han vuelto una rutina, una monotonía, donde ya no está esa chispa que en un inicio encendía en un fuego intenso de pasión del uno por el otro. Pueden haber varios elementos. El nacimiento de los hijos puede ser una de las situaciones de crisis, y no le estoy echando la culpa a los hijos, sino que simplemente los roles que se tenían cuando recién casados, que era de esposo y esposa, al nacer el hijo, bueno, pues ahora ya no nada más es el rol de esposo y esposa, ahora súmele también el rol de papá y de mamá, que no es lo mismo, ¿sí? Y entonces ya no hay el mismo tiempo, la misma disposición, el mismo ánimo, la misma energía o el mismo tiempo que se le atendía a cuando eran esposos únicamente. Ahora, aparte de ser esposos, también son padres. Y eso, por supuesto, genera también cierto distanciamiento, cierta alteración de los roles, que no debería de ser, pero sucede. En la mayoría de las parejas sucede que los esposos dejan de ser esposos para convertirse en papás de tiempo completo. Y eso es algo que va a impactar, va a desgastar. Y si a eso le suma la monotonía o la rutina, pues entonces sí tenemos un problema serio dentro de la vida matrimonial. Pero bueno, le voy a poner un video antes de continuar con todo lo que tenemos preparado para todos ustedes acerca de las diferentes crisis que surgen dentro de la vida matrimonial. Le pongo un videito para poder compartir esta transmisión con todos ustedes y darme un pequeño respiro para poder seguir platicando de esto que son las crisis dentro del matrimonio. Por lo pronto le dejo esta pequeña cápsula muy valiosa respecto a la reflexión sobre lo que son los hijos. Corre video. Nuestros hijos son nuestros maestros, son nuestros espejos de aquellas dificultades que a veces tenemos. ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que gestionen el conflicto si nosotros no sabemos hacerlo? ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que digan las cosas con cariño si nosotros no sabemos tratarnos con cariño? Poder desarrollar la grandeza interna es el primer paso para la educación. Educarnos a nosotros mismos también, porque solo desde ahí podremos despertar la fuerza, el coraje, que sea lo que inspire a nuestros niños. Y esto me recuerda a una de las experiencias que yo leí que más me impactaron, la biografía precisamente de Thomas Alva Edison. Edison nació en 1847 en Ohio, pero a la edad de 7 años, él fue trasladado junto con toda su familia, se fueron a Michigan, una ciudad muy fría. Él era el séptimo, el más pequeño de todos los hermanos. Entró en el colegio público, pero tan solo estuvo 12 semanas. Porque al cabo de esas 12 semanas, el pequeño Thomas llegó a casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre, que solo lo podía leer ella. Así que Thomas se lo entregó a su madre. Y Thomas, cuando se lo dio, no sabía lo que había, lógicamente. La señora Edison abrió la carta y la leyó. Y comenzó a llorar. El pequeño Thomas se quedó preocupado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ella se recompuso y le dijo, Thomas, ¿sabes lo que escribe la carta? Lo que dicen, que eres un genio, y que ya la colegio no te puede enseñar más, que tengo que enseñarte yo. Bueno, y ahí empezó a ser ella, la madre, la propia profesora. Así, poco a poco, hasta que Thomas a los 11 años devoraba la literatura, leía libros y leía libros. A los 12 ya empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos, así poco a poco, hasta que ya empezó con la vida de ser un inventor. Bueno, a la edad de 24 años la madre de Edison murió y Thomas, junto con sus hermanos, recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le había llevado cuando él era pequeño del colegio. Cuando abrió la carta para recordar lo que su madre le había dicho, en ese momento Thomas fue quien lloró. Porque la carta no decía lo que su madre le había dicho. La carta decía, Thomas es un niño enfermo mentalmente. No le permitimos que vuelva al colegio. Eso es el coraje y la grandeza de una madre, de un padre. Ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas. La grandeza que tenemos como padres consiste en ver la grandeza en nuestros hijos. Y ese es el camino que tenemos en la educación. Despertarlo dentro de nosotros
darnos cuenta que a veces tenemos conflictos, dificultades. Como decía, nuestros hijos son nuestros espejos. Esas dificultades están en nosotros. Pero en la medida en que cada uno de nosotros, siendo padres, siendo educadores, podamos conectar con la grandeza, podamos conectar con nuestra vulnerabilidad, aprendamos a perdonarnos, aprendamos a vivir la vida de una manera mucho más delicada, en ese momento estaremos despertando la grandeza en nosotros y la grandeza en ellos. Y este es el gran camino de la educación, educar el corazón para despertar la grandeza. Nuestros hijos son nuestros maestros, son nuestros espejos. Ok, bueno, pues ahí tiene usted esta reflexión acerca de los hijos y esta historia, esta anécdota de Tomás Alva Edison, que bueno, a final de cuentas tiene que ver con las perspectivas y esa proyección que nosotros podemos hacer de nuestros hijos. Así es que bueno, pues ahí está, ojalá y la haya disfrutado. Seguimos platicando respecto a esto que son algunas de las crisis que surgen dentro de la vida matrimonial. Ya hablamos acerca del desgaste emocional que surgen de forma natural dentro de la vida matrimonial, que tiene que ver también con la monotonía, que ese es otro de los elementos que también surgen de forma, pues desafortunadamente, pues natural, ¿sí? Es algo natural, no deseable, pero bueno, sucede a fin de cuentas, ¿no? Y bueno, otra crisis que se puede presentar también es la crisis de la identidad. En un momento dado, el hombre o la mujer dentro del matrimonio pueden empezar a preguntarse quién soy, qué estoy haciendo, hacia dónde voy, lo que he recibido es suficiente, y empiezan a generarse estas cuestiones de dudas, estas cuestiones de un vacío existencial, de lo que ha logrado, de lo que no ha logrado, de este balance a grandes rasgos que de pronto un hombre o una mujer dentro del matrimonio se empiezan a hacer, voltea a ver a sus hijos y empieza a valorar si ha hecho bien las cosas o no, si sus hijos han cumplido las expectativas que tenía o no tenía, de las metas que se propuso alcanzar y si las ha cumplido o no. Y entonces esta crisis de identidad empieza a pegar también en el hombre o la mujer dentro de la vida matrimonial, y por supuesto puede generar una serie de inestabilidad en donde puede sentirse tal vez insatisfecho, tal vez frustrado, tal vez resentido, en fin, pueden generar muchas cosas dentro de la mente y del corazón de un hombre, de una mujer casados, que por supuesto va a generar también una crisis en el matrimonio, porque el hombre o la mujer se puede preguntar, ¿realmente esto es lo que quiero? ¿Realmente esto es lo que buscaba? Y ahí es donde empieza a haber estas situaciones de búsqueda tal vez, donde, bueno, si empieza a cruzarse también esto que le llaman la crisis de la media vida, bueno, pues entonces sí tendremos un cultivo perfecto para poder generar una crisis tamaño global que pueda impactar terriblemente la vida del matrimonio. Y entonces, bueno, hay que tomar en cuenta esta situación. Por supuesto, otra crisis que genera, tal vez tomada de la mano con lo que le estoy platicando, es la crisis de la infidelidad, donde de pronto puede haber varios factores, por supuesto, para generar esta crisis, desde la insatisfacción personal, la frustración sexual o insatisfacción sexual también puede ser, o emocional, en fin, hay muchos factores que pueden generar una infidelidad. Sin embargo, cual sea el motivo que genere la infidelidad, el hecho de que surja la infidelidad, pues genera una crisis en donde genera una especie de ruptura, de falta de confianza, donde ese respeto que se tenía por la pareja se ve roto y hay una desilusión, hay un deterioro de la vida en común que se tenía, y entonces generan estos distanciamientos y provoca toda esta serie de desilusiones y de falta de confianza, en donde puede ser que haya una restauración matrimonial,
hay casos donde sí se puede hacer una restauración matrimonial, pero hay otros casos donde sí se hace una reanudación, se reanuda el matrimonio, pero a causa, o mejor dicho, a costa del sufrimiento de uno de los dos cónyuges. En la mayoría de los casos del que fue traicionado, porque hace de tripas corazón, como dice el dicho, y trata de hacer como que las cosas siguen, reanuda el matrimonio, pero hay un dolor interno, hay una desesperanza, una desilusión profunda interna que se lleva arrastrando y puede generar resentimiento, y resentimiento muy fuerte, muy profundo a largo plazo. Puede ser como una olla express que a lo largo de meses o años puede estarse generando una presión interna que después de cierto tiempo terminará por explotar y explotará el matrimonio, por supuesto. Entonces también hay una situación de crisis que se genera y que ya en posteriores programas estaremos abordando de forma individual. Otra de las crisis que surgen también dentro de la vida matrimonial es por la intromisión de los familiares afines o mal llamados familiares políticos, que no debe decírseles de esa manera, familiares políticos, a menos de que verdaderamente esté en la política, sea de algún partido político, y entonces, pues sí, es mi familiar político, ¿verdad? Pero de otra forma se les llama familiares afines, ¿sí? O familiares externos, ¿no? La familia externa, porque hay que entender esto, la familia como tal, tu familia o mi familia, es mi esposa y mis hijos. Esos son mi familia. Mis familiares afines o mis familiares simplemente son mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos, bueno, ellos son mis familiares. No es mi familia. Mi familia es mi esposa y mis hijos. Y por supuesto yo que estoy ahí. Esos son mi familia. Hay que entender esto. Y entonces la intromisión de los familiares externos o los familiares en general, ¿sí?, genera también una serie de crisis. Y esto tiene que ver con algo que ya lo platicamos en programas anteriores, el no cortar el cordón umbilical de parte de uno de los dos cónyuges o de los dos, porque me ha tocado parejas, déjeme decirle que me ha tocado parejas en donde, bueno, él y ella dependen todavía emocional, económicamente y hasta físicamente de los papás en las cosas que tienen que resolver y las decisiones que tienen que tomar. Él y ella piden opinión, ¿sí?, piden consejo hacia los papás, y esto por supuesto genera conflictos, porque pues a final de cuentas entendamos que los papás del cónyuge siempre van a buscar lo mejor para su hijo o para su hija, no para el otro cónyuge, porque a quien aman, a quien adoran es a su hijo o a su hija. Y de pronto esta cuestión de que le demos la autorización a nuestros padres o a nuestros hermanos o hermanas, tíos, abuelos, a que den su opinión, pero más que dar su opinión, a que den su punto de vista y que pretendan hacer que las cosas se hagan como ellos quieren, por supuesto también genera mucho conflicto, muchas crisis. Es importante entender esto. Cuando nos casamos, cuando decidimos vivir en matrimonio o en unión libre, como usted quiera, pero vivir en pareja, nosotros estamos declarando nuestra independencia, nuestra autonomía hacia nuestros padres, que no significa que los deshonremos o que los olvidemos, nada de eso, pero significa que tenemos o estamos declarando autonomía, independencia, estamos fundando nuestra propia familia, y entonces nosotros debemos establecer criterios, tomar decisiones y establecer una serie de puntos de vista, de ideas y demás para nuestra familia, entendiéndose mi esposa y yo, y nuestros hijos cuando nazcan. Y entonces declaramos independencia y autonomía de lo que nuestros padres y nuestros hermanos puedan decidir respecto a nosotros.
¿sí? Entonces ya no podemos ni debemos pues tomar, como órdenes o como mandatos lo que nuestros padres o nuestros hermanos nos digan cuando ya hemos decidido casarnos. Suena cruel tal vez para algunas personas, sobre todo cuando vienes de familias tipo muégano, donde están así, mire, apelmazados, como esos cacahuates garapiñados, que están todos así muy unidos. Esas son las familias muégano, que están unidos todos así, y no hay límites sanos entre cada uno de los diferentes integrantes de esta familia. Y entonces cuando uno de estos integrantes decide separarse, pues ya imagínense usted la crisis que surge. Entonces, de pronto hay padres de familia que pretenden tomar decisiones sobre la vida matrimonial de su hijo o de su hija, y eso genera crisis inevitablemente en la vida matrimonial. Entonces hay que aprender a separar de forma sana y de forma, pues de forma muy prudente, porque no se trata de ser grosero con nuestros padres, no se trata de olvidarlos y de no hacerles caso. Podemos escucharlos, podemos oír, podemos detenidamente escuchar lo que opinan. Son opiniones y eso es valioso porque a final de cuentas nuestros padres tienen experiencia, tienen muchos años de experiencia, por supuesto, nos pueden aconsejar, pero es eso, una opinión, es un punto de vista, una sugerencia que nos puedan dar, que nos puedan ofrecer para poder nosotros tomar en cuenta, pero de ninguna manera podemos tomarlo como una orden o como un mandato de parte de nuestros padres, porque entonces sí entraríamos en una especie de crisis con nuestra pareja, porque por supuesto nuestros padres nos van a hablar y nos van a aconsejar a nuestro favor, no a favor de mi cónyuge, salvo raras excepciones, déjeme decirle, pero normalmente mis padres van a darme consejos para que me vaya bien a mí, y a mi esposa le van a dar consejos sus padres para que le vaya bien a ella. Normalmente así es como se dan las cosas, salvo raras excepciones, como le comento en algunas situaciones que puedan suceder. Así es que bueno, hay que tomar en cuenta esto. Otra de las crisis, para ir avanzando en este espacio que tenemos para ustedes, les recuerdo que Reingeniería Matrimonial es un curso matrimonial que podemos impartirle a usted si tiene el interés y el deseo de conocer un poquito más acerca de la vida matrimonial. En este curso de Reingeniería Matrimonial abordamos 8 áreas de la vida conyugal, 8 áreas de la vida matrimonial en las cuales se pueden generar conflictos, puede haber diferentes roces que si no se atienden, que si no se saben resolver de forma adecuada, pueden generar pleitos, pueden generar distanciamientos y hay casos incluso donde hay divorcios. Así es que este curso de Reingeniería Matrimonial es un curso que impartimos su servidor como consejero matrimonial. Ahí está la página de Facebook para que usted pueda entrar y contactarse con nosotros. También aparecen los teléfonos en pantalla, de manera que si usted quiere tomar este curso pueda accederlo de forma virtual o de forma presencial, como usted más se sienta seguro y poder ayudarle en la medida de lo posible a que su relación de matrimonio sea mucho más placentera, mucho más agradable. Y bueno, pues para abordar otro de las crisis que pueden surgir dentro de la vida matrimonial, está algo que se le llama hipertrofia profesional. Hipertrofia profesional. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que en algún momento dado de la vida matrimonial, él o ella, el esposo o la esposa, empezó a generar, y esto pues ya se ve desde el noviazgo, esto se ve desde el recién matrimonio. Desde un principio se puede ir viendo cómo es que el esposo o la esposa trabaja muchísimo, es muy entregado a su profesión, a su actividad, a su oficio, y es muy diligente en eso, es muy profesional, es muy responsable, pero cada vez que van pasando el tiempo va escalando a tal grado que de pronto pues ya no tiene tiempo para otra cosa más que para trabajar, y de pronto llega hasta un punto de obsesión en el trabajo,
Y puede surgir esta pregunta de decir, bueno, ¿trabajas para vivir o vives para trabajar? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces te puedes dar cuenta que él o ella, el esposo o la esposa, se ha metido tanto en el trabajo y es tan profesional o es tan responsable en su trabajo que le está robando tiempo a la familia, al matrimonio. En ese afán, en ese sentido de ser responsable, de cumplir con los compromisos de trabajo, de llevar recurso económico a la casa de forma suficiente, ha perdido la razón principal por la cual trabaja. Y entonces te das cuenta que ya no le está dando el tiempo suficiente ni la calidad suficiente de atención a la vida matrimonial ni a la familia. Y esto es muy común hoy en día, lamentablemente, en esta visión de nuestra vida, hoy en este 2021, en esta época postmoderna donde el consumismo es brutal, esta ideología de consumir todo, de tener todo, de adquirir todo, es tremenda y nos mete en la mente y en el corazón muchas cosas, muchas ideas que queremos tener, que queremos adquirir, estilos de vida, aparatos electrónicos, en fin, cosas que tenemos que tener para poder sentirnos plenos y satisfechos. Entonces, esto genera que tengamos que trabajar y trabajar y trabajar. Y hay personas que han pasado de la raya y han llegado a un nivel donde el trabajar se ha convertido su modo de vida, olvidando a su esposo o a su esposa o a la familia. Y esto, por supuesto, genera crisis, inevitablemente genera crisis en la vida matrimonial. Y esto, por supuesto, lleva escondido un elemento muy importante, muy profundo, una característica de egocentrismo que pues habla más que nada de un sentido de querer sobresalir, de querer ser uno mismo, de que las cosas, de que la gente, de que todo alrededor gire en torno mío. Es una especie de amor a mí mismo de manera exagerada. Yo quiero sobresalir, quiero salir, quiero lograr, quiero triunfar. Y David O. McKay dijo una frase que dejó para la eternidad y que aplica mucho en este tipo de crisis. Ningún éxito laboral, ningún éxito financiero, ningún éxito cultural, ningún éxito deportivo compensa el fracaso familiar. Y eso es algo que hay que tener bien presente, bien claro, porque de nada sirve que puedas llegar al punto más alto, al nivel más alto profesionalmente, al nivel más alto de reconocimiento en el trabajo que desempeñes, si a final de cuentas llegas solo o sola. Porque en ese afán por querer sobresalir, por querer triunfar, por querer lograr, por querer tener el reconocimiento, tu familia, tu esposa o tu esposo se quedó en el camino, porque no pudo aguantar el ritmo de trabajo que tenías. Y eso, por supuesto, genera una crisis muy profunda, muy fuerte en la vida de cualquier matrimonio. Y bueno, pues otra de las crisis, ya para ir terminando esta etapa, este tema que tenemos para todos ustedes, es acerca de las crisis que se generan por enfermedad. Las crisis por enfermedad, ya sea física o enfermedad mental o enfermedad emocional, las crisis por enfermedad también generan un problema muy serio, muy grave cuando pues no se saben trabajar, cuando no se saben abordar, cuando no hay una madurez intelectual y emocional de parte de uno de los dos, ¿sí? Y esto hay que tener una preparación, una madurez, entender que nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo, nuestro organismo, esta botarga que yo le llamo así, esta botarga que Dios nos ha dado y que nosotros debemos de cuidar, debemos de aprender a alimentar, a mantenerla bien en su estado óptimo, en nuestros hábitos de alimentarnos, en nuestros hábitos de consumir
productos de cualquier tipo, en nuestras horas de sueño, en la cantidad de ejercicio que hacemos, en los hábitos que tenemos para que nuestro organismo pueda estar en óptimas condiciones y que no se enferme, que no se deteriore de forma temprana, y entonces poder hacer que nuestro organismo dure en condiciones óptimas 70, 80 años de vida que tengamos, y también emocionalmente, intelectualmente, dependiendo de las cosas que metamos en nuestra mente, nuestros hábitos de ver, de leer, de escuchar, ¿sí? También, porque de esta manera vamos a poder hacer que nuestro cuerpo esté sano, nuestra mente esté sana, nuestras emociones estén sanas, porque si no es así, esto generará también crisis. Y lamentablemente, es triste decirlo, pero lamentablemente hemos encontrado parejas donde cuando la enfermedad llega a la casa, como dice el dicho, cuando la enfermedad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y es que no estamos preparados, no sabemos cómo enfrentar cuando nuestra pareja sufre algún accidente, le surge alguna enfermedad grave, de esas enfermedades difíciles de tratar, difíciles de resolver, cuando hay una depresión, un cuadro de ansiedad, cuando surge un trastorno emocional, cuando hay un trastorno psicótico o esquizofrénico, en fin, ¿qué es lo que vamos a hacer ante estas situaciones? Entonces, esta es otra crisis también que puede surgir dentro de la vida matrimonial y que debemos prepararnos, debemos enfrentarnos ante esta situación, ¿sí? Entonces, bueno, esto es algo que sin duda alguna vamos a tener muy en cuenta. Bueno, pues vamos a terminar este programa. Le agradezco muchísimo el favor de su atención y ojalá lo que el día de hoy vimos sea de interés y de atención para todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Que tenga una excelente tarde.